Buenas noches, mi nombre es Natalia Valeria Morales y yo voy a hablar sobre las proteínas, para qué sirven, qué son sus utilidades y beneficios. Como primer punto, ¿qué son las proteínas y para qué sirven? Las proteínas son moléculas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Están presentes en todas las moléculas del cuerpo, por lo tanto participan en todos los procesos funcionales de las mismas. La composición química de las proteínas es la siguiente: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. La fusión que realizan las proteínas es de vital importancia. Gracias a su contenido de nitrógeno benefician el crecimiento corporal. También ayudan al mantenimiento de los tejidos. Permiten transportar compuestos esenciales a través de la sangre. ¿Qué beneficios aportan las proteínas? El ser humano no puede dejar de comer albuminoideos, pues estas son necesarias para que el organismo cumpla todas sus funciones. En adelante describiremos algunos de los beneficios que aportan la ingesta de proteínas. Esta aporta función a nivel celular, mantiene la masa muscular, aporta un mayor rendimiento físico y ayuda a controlar el peso. Tipos de proteínas. Estas se clasifican según la forma, según la composición y según el origen. Muchas gracias. Los carbohidratos. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados, pero los intentos por sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido mucho éxito. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último es una proporción algo más baja. Su principal función es el organismo de los seres vivos y esta contribuye al almacenamiento y la obtención de energía. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en aguas, pero solubles en solventes orgánicos que incluyen los triglicéridos, comúnmente llamados grasas. ¿Cuál es la función de los lípidos? Los lípidos tienen como función principal servir como reserva energética al organismo. ¿Dónde se encuentran los lípidos? Las principales fuentes de lípidos de la dieta son las carnes, los lácteos, los frutos secos y los aceites vegetales. La grasa ayuda a los alimentos que sean más agradables y ejerce en los alimentos un importante papel de función y nutrición. ¿Cuáles son los lípidos más importantes? Grasa, aceites, aceites grasos saturados e insaturados, aceites grasos omegas, ceras, fosfolípidos y esteroides. Hola, soy Kenia Zamora, estudiante de la Universidad Técnica Estatal Quevedo. Para mí es un gusto saludar al ingeniero Milton Alviño, quien conforma la materia de biología. El tema que les voy a explicar es sobre las macromoléculas. Y nuestro grupo está conformado por Naomi Macías, Elkin Morales, Natalie Beas, Ariel Vera y quienes hablan. Mi subtema a explicarle es sobre las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Se dice que las enzimas son proteínas producidas por las células del organismo que favorecen y regulan las reacciones químicas en los seres vivos y puede ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo lo pueda usar. La coagulación de la sangre es otro ejemplo del trabajo de las enzimas. Las enzimas son necesarias para todas las funciones corporales. ¿Cuáles son las enzimas más importantes? Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo. Las enzimas de la amilasa, que actúan sobre los almidones y los azúcares que se producen en el estómago y en la páncreas. La pexina, actúan sobre las proteínas y que se producen en el estómago. La lipasa son las que actúan sobre las grasas
y se produce en el páncreas e intestino. También tenemos la enzima de la lactasa, actúa sobre la lactosa de la leche, que se produce en el intestino. Su producción disminuye con el crecimiento. También tenemos la clasificación. La clasificación de la enzima se basa en la reacción específica que catalizan de las siguientes maneras. Oxidorreductasa catalizan reacciones de óxido-reducción, o sea, transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. ¿Cuál es su función? La función que ella realiza en el metabolismo es el proceso biológico, acelerando la velocidad de reacciones específicas, pero al mismo tiempo, a diferencia de los catalizadores químicos, que pueden actuar como reguladores de la velocidad de una reacción. También tenemos cómo se producen las enzimas. Se obtienen de microorganismos, o sea, las bacterias, los hongos o levadura, seleccionados por screening y posteriormente cultivados por fermentación en matraz o reactor. ¿Dónde se encuentra la enzima en el cuerpo humano? Son moléculas presentes en nuestras células que estimulan las reacciones metabólicas que controlan nuestra fisiología desde la obtención de energía hasta la replicación del ADN. También tenemos a qué afectan las enzimas. Puede verse afectada por diversos factores como temperatura, pH y concentración. Gracias. Buenos días, el tema que me ha tocado es ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas grandes que se cumplen en funciones esenciales de todas las células y virus. Una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de información genómica. El término ácido nucleico es utilizado para describir una molécula en la célula. En realidad, están hechas de cadenas de unidades de polímeros que se repiten. Los ácidos nucleicos más famosos de los que usted habrá oído hablar son del ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos trabajan en la célula almacenando información. La célula codifica una cinta. En los ácidos nucleicos, la secuencia de las moléculas, el polímero puede transmitir a ser proteína. La otra parte sorprendente sobre los ácidos nucleicos es que son proteínas muy estables. Si usted piensa acerca de las necesidades de transmitir información genética de una célula a otra, le gustaría una molécula muy estable que no se deshaga por sí sola. Y eso es una de las principales características de los ácidos nucleicos. El nombre de ácido nucleico proviene del hecho de cómo fueron descritos por primera vez, del hecho y de dónde se crearon por primera vez, ya que se encontraron en el núcleo. Y como ustedes saben, ahí en donde el ADN, uno de los tipos de ácido nucleico de los cuales hemos estado hablando, se encuentra predominantemente. Gracias.